Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien el día de hoy y llenos de energía para completar esta clase, ¿ya? Les mando un abrazo a todos mis amigos, a todas mis amigas, a todos mis alumnos, a todos mis alumnas, ¿ya? Para que les vaya súper bien en todas las pruebas que ustedes vayan a hacer en poco tiempo más, ¿cierto? Que todos puedan sacar su licencia, que todos puedan aprender y que todos salgan siendo buenos conductores, ¿ya? Em, que a ustedes nadie le haga daño en el tránsito y que ustedes no le hagan daño a nadie tampoco, ¿ya? Esa es la idea, que lleguemos siempre sin novedad a nuestra casa. Pero para eso, primero que todo, tenemos que estudiar, prepararnos y segundo, tenemos que ser conscientes cuando estamos manejando y entender, ¿cierto? Que para empezar, las motocicletas, que es nuestro tema, son un medio de transporte peligroso, ¿ya? Y como es un medio de transporte peligroso, estamos sujetos a que nos pase algo, pero nosotros podemos reducir ese peligro, reducir esa incertidumbre aplicando, perdón, aplicando medidas de control para ello, ¿ya? Entonces, en la clase anterior, de día lunes, estuvimos hablando acerca del sistema de lubricación. Terminamos en la clase hablando del sistema de lubricación. Vamos a retomar desde ahí y empezamos a hablar, ¿cierto?, acerca de otros temas también el día de hoy. Pero recapitulando, ¿cierto? Acerca del sistema de lubricación, recuerden que los aceites tienen una nomenclatura, una medida especial, ¿ya? ¿De qué debo preocuparme cuando hablo del aceite? Debo preocuparme, para empezar, de qué grado de aceite, ¿cierto? Es el que mi moto necesita, ¿ya? Después de eso, debo preocuparme de que ese aceite tiene una normativa asociada. Esa normativa permite, ¿cierto?, que em, sepamos que el aceite que vamos a poner es de una cierta calidad específica, ¿ya? Si no cumple con ninguna normativa, es decir, que ese aceite no se puso a prueba y en realidad no se está seguro de si cumple o no cumple con lo que promete, por decirlo así, ¿ya? Recuerden que las normativas asociadas al aceite normalmente son ASEA o son API, ¿ya? En ese rango debemos entender, ¿cierto?, que las distintas marcas pueden escoger distintos tipos de normativa y nuestra pega es averiguar qué es lo que el fabricante recomienda, ¿cierto? Y luego conseguir lo que el fabricante recomienda y con eso hacer el cambio de aceite a nuestra moto. Recuerden que el cambio de aceite se hace por kilometraje, es lo que se le hace más seguido a las motos en temas de mantenimiento preventivo, ¿cierto? Y además es una de las cosas más importantes em, que se pueden que se, en donde podemos nosotros mejorar la expectativa de funcionamiento de la moto, ya de correcto funcionamiento. Si yo le pongo un aceite malo y le cambio el aceite cuando se me ocurre nomás y dejo pasar intervalo de mantenimiento sin hacer el cambio de aceite o sin hacer el cambio de filtro, lo que estoy haciendo es matar más rápido mi moto, ¿ya? Entonces es muy importante que entiendan eso, queridos amigos, ¿ya? Si yo le pongo un buen aceite y lo hago cuando tiene que ser, voy a estar alargando la vida útil de mi motito. Oye, voy a cerrar un poquito la cámara porque anda una mosca molestándome acá, terrible, así que voy a darle cacería y sigo de inmediato. Ya denme por favor un par de segundos.
Ya amigos, disculpen, pero no sé qué pasó que tengo un ataque de mosca, no sé dónde se ven tantas moscas. Ya, así que eh, eso, ya estamos de vuelta. Ya, entonces, recuerden el grado del aceite, ¿cierto? Por ejemplo, si es 1040, 2050, respetarlo. La norma del aceite, respetarla, si es API, si esa sea la API que sea, la sea que sea, ¿cierto? También respetar el intervalo de mantenimiento, ¿ya? Si el fabricante dice cada 5000, cada 5000. Si dice cada 10.000 o cada 15.000, lo que el fabricante diga. O antes, ¿ya? Recuerden siempre que las máquinas tienen una pauta de mantenimiento para uso normal y una pauta de mantenimiento para uso severo, ¿ya? En las pautas severas normalmente se acortan los tiempos en donde nosotros hacemos mantención preventiva, que es cambio de aceite, cambio de filtro y todo lo que uno cambia para que no falle a futuro. Ya uno saca las cosas cuando todavía están buenas y las reemplaza por otras que están nuevas, buenas también, obviamente, y que van a darle más vida útil sin, perdón, sin necesidad, ¿cierto?, de que vayan quedando, eh, digamos, fuera de funcionamiento las cosas por una falla, ¿cierto?, que se pueda ocasionar, ¿ya? Entonces, esas cosas súper importantes y recuerden siempre tratar de usar los lubricantes que el fabricante recomienda en su grado y en su norma, no importa la marca, ¿ya? La marca puede ser una recomendación del fabricante, pero no necesariamente esa marca es la mejor, ¿ya? Así que también ojo con ello. De hecho, en un país pueden recomendar usar una marca de aceite y en otro país para el mismo vehículo se recomienda usar otra marca de aceite, ¿ya? Eso va un poquito por otro lado, pero sí, el grado del aceite siempre va a ser el mismo, ¿ya? Sí me he encontrado en moto que te da dos opciones, ¿ya? Te dice, por ejemplo, que en ese vehículo, en ese motor, en esa moto, puedes usar dos viscosidades distintas de aceite, ¿ya? Un 2050 o un 1040 está permitido, por ejemplo, para tal motor, ¿ya? Eso también puede pasar. Y otra cosa importante que les decía en la clase anterior es que en las motos pequeñas la cantidad de aceite que usan es poco, ¿ya? Por lo tanto, eso me permite, ¿cierto? Me permite seguir, todavía anda uno por aquí molestando, me permite seguir, ¿cierto? Comprando aceite que no sea tan barato, por decirlo así, porque va a ser 1 litro que va a ocupar mi moto. Entonces, si va a ocupar 1 litro, entre comprar un aceite que me valga 5 y uno que me valga 15, la diferencia no es tanta, digamos, en cantidad de plata o en disponibilidad de plata que pueda tener para poder hacer un buen cambio de aceite, ¿ya? Recuerden siempre que el aceite se cambia, el filtro se cambia, ¿ya? Eso es como la norma general, a no ser que el fabricante diga otra cosa. Existen motos que se le cambia el filtro y existen motos que tienen una especie de colador que se saca y se limpia, ¿ya? Así que ahí tienen dos cosas importantes. Ahora nos vamos a hablar acerca del famoso sistema eléctrico. Dice, la batería. La energía eléctrica para las luces procede de la batería. La batería contiene ácido sulfúrico que es corrosivo y por lo tanto peligroso para la piel. Recuerda, cambiamos de tema. Ya recordamos la clase anterior, recordamos el tema de la lubricación que es muy importante. Ahora estamos hablando del sistema eléctrico. Cambiamos totalmente de tema. Ya el tema del sistema eléctrico es muy, muy importante porque puede llegar a producir un incendio en tu moto. ¿Ya? El sistema eléctrico es muy importante porque puede llegar a producir un incendio en tu moto, querido amigo, querida amiga, ¿ya? Eh, si yo no opero bien la moto desde ese punto de vista, ¿cierto? Em, una falla que puede significar, ¿cierto? Tener que ir al taller, tener que gastar una cantidad X de plata, ¿cierto? Y a lo mejor no va a ser tanta, no va a ser una falla catastrófica, pero si yo la dejo estar, sí se va a convertir en una gran falla y sí se puede convertir incluso en perder la inversión completa de la moto, ¿ya? ¿Por qué? Porque la moto podría llegar a incendiarse.
a cualquier auto le puede pasar, a cualquier camión le puede pasar, si es que no lo hacemos correctamente, ¿ya? Para que ustedes me entiendan, los cables que vienen en los circuitos de las motos, de los motores, de los autos, de las micros, de los camiones, de todos, todos funcionan de la misma forma y tienen una capacidad de aportar corriente X. Si yo por algún motivo, con alguna modificación, con alguna reparación mal hecha que haga, aumento la capacidad de ese cable o lo obligo a llevar más corriente de la que puede, ese cable se va a calentar y puede llegar a generar con ese calor un incendio en la moto. Y ahí a veces no la apagamos más porque los motores muchas veces están bañados en aceite, ¿ya? Que es, yo creo que en las motos, no sé, será el 50% de las motos que los motores andan con mucho aceite entre medio, resto de combustible, etcétera, ¿ya? Y en los autos yo creo que el 90% anda con pérdidas de aceite, ciertos autos ya que tengan más de 3 años, ¿ya? Andan con pérdidas de aceite y pasa que si hay un desperfecto eléctrico, ese desperfecto eléctrico genera temperatura, esa temperatura enciende este aceite y termina quemándose todo el compartimiento motor o a veces todo el vehículo. En el caso de una moto es muy fácil que prenda con facilidad y con violencia, ¿ya? Así que ojo con ello, siempre cuiden el sistema eléctrico y siempre trátenlo de la forma más estándar posible y de la forma más correcta posible, ¿ya? Si usted tiene un problema, llévelo donde un buen eléctrico, ¿ya? No el que cobra más barato de repente no va a ser siempre el mejor, ¿ya? Hay excepciones, por supuesto. Yo he conocido mecánicos excelentes y que cobran barato y que están acostumbrados a cobrar barato y puede ser. Pero en la mayoría de los casos, el mecánico, el eléctrico que cobra muy barato, normalmente no es tan bueno, ¿ya? Así que, por favor, eh, siempre traten de buscar la mejor opción para la reparación de su moto y no siempre la más barata, ¿ya? Mm. Disculpen. Dice, la energía eléctrica para las luces procede de la batería. La energía eléctrica para las luces procede de la batería. ¿Qué significa eso? Significa, ¿cierto?, que la energía que yo voy a ocupar en las luces viene de la batería. Y la batería es un dispositivo que precisamente es un acumulador de energía. Pero acá yo siento que falta algo importante que explicar y lo voy a explicar yo. La batería no posee energía infinita. Tampoco llegamos a la casa en la moto, al menos motos, no estamos, aquí no estamos hablando de electromovilidad, ya motos convencionales con motor de combustión, que queman gasolina, que queman, bueno, gasolina en realidad, casi todas las motos son con gasolina, ¿ya? Eh, en estos casos, uno no llega a la casa y enchufa la batería de la moto para después tener corriente. No recarga una batería enchufada a la corriente, ¿cierto? No. ¿Por qué? Porque las motos tienen su propio generador de corriente, su propio generador de electricidad. Ahí estamos hablando de una parte que se llama magneto en las motos, ¿ya? Estator también le llaman, ¿ya? Entonces, esta parte, que es muy parecida a un alternador, más que parecida, cumple la misma función que un alternador en un auto. La diferencia es que podríamos decir que el alternador eh, usa o produce, mejor dicho, mayor cantidad de corriente y este, como está en un motor más pequeño, ¿cierto? Produce menor cantidad de corriente. Yo les podría decir también que que los generadores que están en las motos están como calculados para hacer funcionar preciso lo que la moto necesita. No tienen mucha corriente de sobra, por decirlo así, como en un auto. ¿Ya? En un auto normalmente puedo conectar muchas cosas y va a seguir funcionando relativamente normal, ¿ya?
Muchas veces, en el caso de las motos, yo le conecto una luz más y me empieza a dar problemas. No en todas las motos, por supuesto, ¿ya? Pero sí pasa que en algunos modelos, en algunas motos, en varias motos, ¿cierto? Conecto una cosita más, un accesorio, y empiezo a tener problemas con la batería. Que no se carga bien, que las luces bajan en algún momento, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Mi recomendación es que puedan usar, ¿cierto?, la moto de la forma más estándar posible, ¿ya? Sin hacerle inventos raros y cosas así, porque muchas veces esos inventos terminan en que la moto arroja una falla, ¿ya? Y esa falla se traduce en que voy a tener que gastar una platita para poder arreglarla, repararla y restablecer lo que estaba bueno y que eché a perder con esta manipulación que hice, ¿ya? Siempre traten de usar, ¿cierto? La inteligencia y preguntarse qué tan necesario es este sistema que yo le quiero poner a mi moto, ¿ya? Les pongo un ejemplo burdo, ¿ya? A lo mejor yo le quiero poner unos parlantes a mi moto, ¿ya? O una radio a mi moto. ¿Será realmente necesario que yo le ponga la radio a la moto? ¿Qué puedo ganar y qué puedo perder al ponerle este accesorio? ¿Ya? Entonces eso échenlo a la balanza un poquito para que no estén gastando dinero en vano, ¿ya? Y para que tengan una moto que sea siempre lo más fiable posible, ¿ya? Entonces, ya hablamos acerca de la batería y de que la batería es cargada a su vez por un generador de corriente que comúnmente se le llama estator o se le llama magneto, etcétera, ¿ya? Y que ese no produce tanta cantidad de corriente como para poder usar en cualquier cosa, ¿ya? Después debemos recordar que las baterías hay en la actualidad de distintas tecnologías. Aunque en la mayoría de los casos en las motos las baterías son de libre mantenimiento. Disculpen. ¿Qué significa eso? Eso significa que las baterías y que las motos, ¿cierto? Uno activa la batería, la instala en la moto y se olvida hasta que esa batería empieza a funcionar mal. ¿Cuánto dura una batería, profe? Las baterías duran entre 2 años y medio y 3 años y medio, más o menos, ya inclusive hasta 2 a 3 años. Depende mucho de la cantidad de uso de la moto, de si la echaron a andar, no la echaron a andar, de si la dejaron parada 3, 4 años, etcétera. Ya yo les pongo un ejemplo, yo en la actualidad tengo una moto año 2018, pero que yo la compré hace como un año más o menos, un poquito más de un año. Yo la compré solamente con 6.000 kilómetros. ¿Ya? Tenía sus neumáticos originales, tenía su batería original. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025. Imagínate, esa batería ya tiene 7 años y sigue funcionando de forma perfecta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a pesar de que la moto andaba muy poco, todas las semanas la echaban a andar y se daban una vueltecita. ¿Ya? O a lo mejor todos los meses. Por lo tanto, no dejaron que la batería se degradara de golpe, ¿cierto? Y que cuando fueran a echarla a andar, la batería estuviera 100% muerta. ¿Qué pasó? Que cuando yo la compré, funcionaba bien, pero a veces, si yo dejaba, por ejemplo, una luz prendida, después le iba a echar a andar y la batería estaba en cero, ¿ya? Entonces, estuve yo, pero a punto de comprar la batería. Pero, como cuando yo compré la moto, la empecé a usar todos los días, la batería se recuperó. ¿Por qué? Porque empezó a funcionar en su ciclo normal. ¿Cuál es su ciclo normal? Bajar un poquito para echar a andar y volver a cargarse completa hasta arriba. Bajar un poquito para echarla a andar y volver a cargarse completa mientras la moto va andando. Además, yo recorro todos los días en la moto como 50 kilómetros más o menos.
ya en condiciones normales. Entonces eso le da tiempo a la moto y a la batería para em, revivir, por decirlo así. ¿Ya? Insisto, estuve a punto de ir a comprarla cuando de repente ya no me empezó a fallar más. ¿Por qué? Porque las reacciones químicas dentro de la batería, de esta carga y esta descarga, fueron suficientes para que la bacteria como que se revitalizara. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto más me va a durar? No lo sé. ¿Ya? Pero esto es una excepción, que yo en este momento tengo una batería que tiene 7 años y sigue funcionando. Si yo esta misma batería lo hubiera usado desde un principio, cuando el año 2018 la moto era nueva y hubiera andado todos los días, probablemente yo ya habría cambiado, ya iría como en la tercera batería, ¿ya? Porque lo normal que una batería dure son 2, 3 años, ¿ya? ¿Puede durarme más? Por supuesto, ¿ya? Yo también he tenido baterías excepcionales que me han durado mucho tiempo, ¿ya? Una vez tenía, cuando era bien joven, tenía un Suzuki Maruti, y a ese Suzuki Maruti, pucha, yo ahí era estudiante, entonces andaba rajuñando para poder usar el auto, ¿ya? Y bueno, un día se echó a perder la batería, yo anduve harto tiempo con la batería mala, de hecho me estacionaba, como soy mecánico, y no tenía mucho miedo a quedar en pana porque de alguna forma lo solucionaba. Entonces hubo un tiempo que no tenía tiempo, plata para comprar batería y me estacionaba en una lomita, ¿cierto? Siempre que llegaba a una parte, me estacionaba en una parte que estuviera en bajada y yo me estacionaba arriba. Entonces después lo echaba a andar, lo soltaba, el auto avanzaba, ¡prum! Y yo lo echaba a andar. Ya, estoy hablando de esto, eh, cosas que uno hace cuando es niño prácticamente. Ya, me fui hasta de vacaciones así, ya, en el autito. Muy fiel a ese auto igual. Eh, bueno, después de eso, estoy haciéndome larga la historia. Pero me gusta compartir con ustedes mi experiencia. Después de eso, alguien me regaló una batería. Como yo ya trabajaba en un taller mecánico, me regalaron una batería como que no la había, como que la habían comprado y no había servido para una máquina o para una camioneta de la empresa donde yo trabajaba. Y me dijo, oye, ¿sabes qué? Toma la batería, pero la batería era más grande que de lo que yo necesitaba. ¿Ya? Bueno, ¿qué hice? Adapté, como tenía pocos recursos y me habían regalado una batería nueva. Adapté el autito, ¿cierto? Le cambié los bornes, le hice un espacio a la batería y le puse esa batería más grande. Bueno, esa batería me duró hasta que vendí el auto. Fue algo impresionante y como era más grande, tenía más espacio para acumular la batería. A veces se me quedaban luces prendidas en el auto. Era un auto año 98, con todas las limitaciones que un auto año 98 puede tener. Y se me quedaban luces prendidas, de repente iba a estudiar, yo en ese tiempo estudiaba todavía, volvía de clase, las luces prendidas todavía, echaba a andar el auto y el auto partía igual, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esa batería para mí también fue algo excepcional, pero claro que era más grande de lo que el auto necesitaba, por ende tenía más capacidad de guardar energía cuando me pasaba eso de las luces, por ejemplo, ¿ya? Pero lo normal que las baterías duren entre de 2 años es lo mínimo que debería durar. 2 años y medio, más o menos, ¿ya? Y de ahí puede durar 2 años y medio, 3 años y medio, etcétera. Ya a mí en promedio me duran 3 años y medio las baterías, ¿ya? Sigo, ¿ya? Las baterías en su interior tienen componentes peligrosos. Por lo tanto, cualquier cosa que esté saliendo de la batería hay que evitarla. Las baterías dañadas hay que sacarlas de circulación de forma inmediata. ¿Cómo sé o cuáles son las señales de que una batería está dañada? Para empezar, cuando dejan de funcionar. Es decir, yo dejé parado el auto, después lo vine a echar a andar y empezó run, 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 run. O la moto, ya es lo mismo. Yo a veces me confundo y digo auto, pero para un auto para una moto es lo mismo. Ya aprieto el botón para echar a andar. Eh, ah, y no da, ¿cierto? Y hay que hacerle puente. Ya, le hice puente una vez, partió, anduve, después cuando lo paré, vuelta a lo mismo, le vuelvo a hacer puente, anduve una hora ahora en el auto para ver si se cargaba, paro, vuelvo y la batería nuevamente no es capaz de aguantar la carga, entonces esa batería hay que
descartarla, ¿cierto? Obviamente de forma responsable y comprar una batería nueva, ¿ya? No, no vale mucho más la pena calentarse la cabeza con eso porque no hay muchas soluciones. Ya, eso es la primera, la primera causal de sacar la batería y dejarla de usar. O la más común, mejor dicho, ¿ya? Las baterías se pueden calentar. Si la batería se calienta, hay que sacarla, se cambia, porque hay un problema dentro de ella. La batería se puede inflar, como la batería de los teléfonos celulares, las baterías de auto, de moto, también puede inflarse un lado o medio derretirse un lado, también se cambia, ¿ya? Si está botando cualquier tipo de líquido, se cambia, ¿ya? Si la batería junta demasiado sulfato en los bornes, se cambia también, ¿ya? Entonces, cualquier cosa extraña en la batería, adivinen, se cambia, ¿ya? Y cuando la batería está funcionando bien, no debería presentar ningún tipo de esos problemas. Puede que la batería se esté calentando y puede que siga funcionando, ¿ya? Pero por seguridad igual la vamos a cambiar porque la batería no debe calentarse. Ninguna cara de la batería se debe calentar, ninguna cara se debe hinchar. Recuerden que las baterías pueden entrar internamente en cortocircuito y ese cortocircuito también puede originar una explosión en esa batería. Y las explosiones de baterías no son nada de bonitas, ya son un estruendo increíblemente grande y es algo bastante peligroso. Así que con las baterías a tratarlas con mucho cuidado, ¿ya? Recuerden también que las baterías en su composición interna tienen ácido sulfúrico, ¿ya? Ese ácido sulfúrico puede saltar a la ropa, puede saltar a los ojos, puede saltar a la piel y nos va a hacer daño. Así que siempre mucho ojo con las baterías. Cuando uno está manipulando una batería, cuando uno está trabajando en una moto, en un motor cerca de la batería, por ejemplo, no puede estar fumando, porque la batería puede estar despidiendo, ¿cierto? Gases que son altamente inflamables y pueden causar un accidente. Así que ojo ahí también con eso. Después hablemos de los fusibles. Terminamos de hablar de las baterías y ahora empezamos a hablar de los fusibles. Pero me voy a devolver un poquito porque me faltó decir una parte. Recuerden que las baterías existen libre de mantenimiento y existen tradicionales con mantenimiento, por decirlo así. Aunque en la actualidad yo prácticamente no he visto baterías con mantenimiento. Son muy poquitas las que podríamos encontrar baterías con mantenimiento. Las hay, sí, yo creo que sí las hay todavía, pero muy pocas. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Bueno, que la sin mantenimiento no se le hace nada. Se activó, se pone a funcionar en la moto y ahí hasta que muere. Después tenemos otro tipo de baterías que son las con mantenimiento, ¿ya? Que son las que le estaba hablando recién, como tradicionales, por decirlo así. Son dos tipos. La primera, recuerden, sin mantenimiento, que es lo más común que vemos ahora. La segunda es que uno puede sacarle unas tapitas y esas tapitas me dan acceso al interior de la batería. Y yo puedo, ¿cierto?, ver que si tiene el líquido necesario o no. ¿Ya? En esos casos, el electrolito es líquido, ¿ya? Está en forma líquida. En los casos de baterías sin mantenimiento, el electrolito está en forma de gel, ¿ya? El electrolito es un fluido que está dentro de la batería que hace o permite las reacciones químicas entre las placas de plomo, ¿ya? Y cuando es líquido, lo que contiene es agua en forma líquida y ácido sulfúrico en forma líquida, por decirlo así, ¿ya? ¿Qué es lo que yo relleno? Simplemente lo que yo hago o el mantenimiento que se le hace a ese tipo de baterías es si es que le falta líquido, que en este caso es agua destilada,
le echo un poquito, un chorrito de agua destilada para subir el nivel de líquido de la misma, ¿ya? ¿Para qué? Para que las placas estén siempre sumergidas en líquido y no tengan problemas con la temperatura y con las reacciones químicas que se necesitan hacer dentro de la propia batería, ¿ya? Entonces, ese es el mantenimiento, un mantenimiento bastante básico, la verdad, ¿ya? A través de esas tapas también yo puedo probar cómo está el electrolito, ¿ya? Cómo es la salud del electrolito, si está bueno, está malo, su densidad, etcétera, con algunos elementos especiales, pero la verdad es que en la actualidad prácticamente esas cosas no se ocupan, ¿ya? O sea, prácticamente nadie revisa las baterías, es raro. Ya es como una excepción en la actualidad cuando vemos a alguien que revisa una batería. Pero sí todavía queda, ¿ya? Y si tu batería es con mantenimiento, es recomendable que revises que el nivel esté siempre ok. A veces las baterías con mantenimiento son hechas de un plástico blanco que es, no digamos que transparente, pero sí translúcido, ¿ya? Que hace que tú puedas ver el nivel de agua y si le falta, tú sacas las tapitas y le puedes echar agüita destilada hasta que llegue al nivel máximo que está marcado también en la propia batería, el mínimo y el máximo que debe tener el electrolito. ¿Ya? ¿Listo? Queridos amigos, les quiero pedir que me dejen hacer una pausa de 1 o 2 minutitos para descansar un poquito la voz, tomar un poquito de agua y volvemos enseguida también unos minutos para que ustedes puedan descansar un poquito de la clase. 2 minutitos y volvemos, ¿ya?
Listo, queridos amigos. Muchas gracias por esos minutitos. Ya, entonces ahora quiero que hablemos de algo súper, súper importante que son los famosos fusibles, ¿ya? Los fusibles de lo que muchas personas hablan, pero en realidad no saben cómo funcionan. Inclusive muchos mecánicos no saben cómo funcionan, ¿ya? Los fusibles son parte del sistema eléctrico y tienen la misión de impedir el recalentamiento de los cables o incendio de los cables, que es lo que yo les explicaba adelante, ¿ya? Si la corriente es muy alta, por ejemplo, en caso de un cortocircuito, se funde un hilo del fusible y se interrumpe la corriente, ¿ya? Importante, el motor de una motocicleta, no, eso lo vamos a leer después. Primero vamos a hablar de los fusibles porque esto es un tema aparte, ¿ya? Entonces, los fusibles, ¿qué hacen? Los fusibles protegen los cables y todo el sistema eléctrico. Los circuitos, los computadores, todo puede llevar un fusible. De hecho, eh, máquinas que tenemos en la casa, como la secadora, también tienen fusibles, ¿ya? El secador de pelo también tiene fusibles. Son máquinas que trabajan con calor, por lo tanto están susceptibles a que pase algo con los cables, con los circuitos, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, se ponen sistemas de fusibles, sistemas de protección para poder mejorar, ¿cierto?, la seguridad de esos sistemas. Y en los vehículos no es la excepción. Un auto, una moto, un camión, todos van a tener sistemas de protección. Todos, ya en sus sistemas eléctricos. Todos ocupan cable, todos ocupan fusible. Los fusibles, queridos amigos, son algo, un adelanto que a pesar de ser antiguo, es sencillamente genial. El que se le ocurrió esta solución es realmente un genio y se siguen utilizando bajo el mismo principio desde hace ya muchísimos años. No sé cuándo inventaron el fusible, pero hace, yo creo que junto con la electricidad inventaron el fusible, yo creo, no sé, ¿ya? Pero lo cierto es que hace muchos, muchos años, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del fusible, queridos amigos, estamos hablando de un sistema de protección que no debemos anular. Y yo les voy a contar que existen dos tipos de fusibles. No, me equivoqué. No dos tipos de fusibles. Dos tipos de fallas que comprometen a los fusibles. Ahí sí. Imaginen que estos son dos cables. Estos dos dedos míos son dos cables. Un cable positivo y uno negativo. ¿Ya? El principio de funcionamiento de estos dos cables es que no se pueden tocar. ¿Por qué? Porque si se tocan generan un cortocircuito. Ahora, ¿qué pasa? Que a veces se tocan. Y cuando se tocan, generan un cortocircuito. Pero, como tenemos el fusible, en vez de que se quemen los cables o el circuito completo, lo que hace el fusible es derretirse para impedir que la corriente siga pasando. Cuando hay un desperfecto, el fusible se sacrifica y se quema a sí mismo para que la corriente deje de pasar del lado A al lado B. Por lo tanto, como la corriente dejó de pasar, ya no hay cortocircuito. ¿Ya? Eso es lo principal, queridos amigos. ¿Ya? Eso es lo principal. Ahora, como les dije, existen dos casos y eso es lo que confunde a las personas y por eso terminan rompiendo más el vehículo de lo que deberían para poder solucionar el problema. Existe una falla que es la que ojalá fuera siempre así, que estos dos cables, por ejemplo, yo voy en la moto, estos dos cables van cerca y pasamos por un hoyo y justo están pelados en alguna parte los cables, porque si están bien aislados no pasa nada si se tocan, pero si se tocan cobre con cobre, ahí sí se genera la falla. Ya, entonces imagínate que los dos cables van, ¿cierto? Cobre con cobre.
Pasamos por un hoyo y la sacudida hace que los cables hagan esto, se toquen. Pero se tocan, queman el fusible y se separan. Porque solo fue por ese problema, ¿cierto? En ese salto. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pasa que cuando pasa eso, yo voy a la fusilera y me voy a dar cuenta, la fusilera, ojo, normalmente está debajo del asiento de la moto, ¿ya? Me doy cuenta en la fusilera que se me quemó un fusible. Cuando se me quema el fusible y yo lo reemplazo, significa que estoy poniendo nuevamente una protección nueva. Saqué el fusible quemado y pongo un fusible nuevo. ¿Qué gano con eso? Gano que restablezco la energía. Como los cables se separaron, en este caso, el sistema, ¡pum!, va a volver a funcionar y no voy a tener problemas, ¿ya? Pero eso es lo ideal. Y pasa, a mí me han pasado los dos casos me han pasado en motos, ¿ya? El primero que ya les dije y el segundo que viene ahora. Ya, en ese caso, yo cambié el fusible, en el primero, cambié el fusible, se solucionó porque la moto volvió a funcionar normal, las luces prenden, echaba a andar con el botón, todo perfecto. Y nunca más me acordé de la falla porque nunca más pasé por un hoyo tan grande que me hiciera que esos cables chocaran y se quemara el circuito. Perdón. Después de eso, tengo otra falla más. Esa otra falla es muy parecida, exactamente el mismo caso. Iba en la moto, iban los dos cables, pasé por el hoyo, pero en este caso tuve la mala suerte de que pasé por el hoyo, los cables se juntaron, y ustedes saben que cuando dos cables hacen cortocircuito, se genera como un arco eléctrico que a veces deja los cables pegados. Bueno, en el segundo caso, ¡pum!, los cables quedaron pegados. Como los cables quedaron pegados, ¿qué me pasó ahora? Que la moto se detuvo, ¿cierto? Igual que en el caso anterior, y que yo fui a revisar los fusibles y me di cuenta que había un fusible quemado, igual que el caso anterior, y saqué el fusible viejo, igual que el caso anterior, y puse el fusible nuevo, igual que el caso anterior. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en ese caso? En este caso, como los cables quedaron pegados, yo puse el fusible y se me volvió a quemar, así, al tiro. Puse el fusible y se quemó. Y yo digo, debe haber salido malo ese fusible. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner otro fusible. Pongo otro fusible y se vuelve a quemar. Y ahí está el error de la gente. Cuando pasa eso, se me quemó el segundo fusible, lo que yo debo hacer es tomar la moto y llevársela a un eléctrico o un mecánico que la repare. Porque no es normal que los fusibles se quemen cuando los pongo nuevos. ¿Y qué tiene que hacer ese mecánico? Buscar dónde se juntaron esos dos cables, encontrar, separar, aislar, ¿cierto? Cada uno, y ahí recién volver a reemplazar el fusible, y ahí se va a restablecer el sistema. ¿Cuál es el error que comete la gente? Ah, el fusible estaba malo. Pongámosle un fusible más grande, ¿ya? Miren, el típico ejemplo es el fusible de 10 amperes. Prácticamente todos los vehículos que andan por la calle tienen algún fusible de 10 amperes que se identifica con el color rojo, ¿ya? Si yo tengo un fusible de 10 amperes de color rojo, no puedo reemplazarlo por ningún otro color ni por ninguna otra capacidad de fusible. Nunca, jamás. ¿Por qué? Porque si tengo un cable, si tengo un fusible de color rojo, es porque los cables que está protegiendo son para un fusible de color rojo.
Si yo le pongo un fusible más grande, por ejemplo, en vez de este rojo, recuerden que es de 10 amperes. Imagínate que yo le pongo uno de 20 porque pienso que el fusible no aguanta y por eso se me quema. Le pongo uno de 20. Se me va a quemar el cable y el circuito a lo mejor entero y el fusible nunca se va a quemar. ¿Por qué? Porque para que el cable se queme a lo mejor necesita 15 amperes nomás. Y con 15 amperes no quema el fusible, pero sí quema los cables. Por eso jamás, jamás, jamás de los jamases hay que cambiar la capacidad de los fusibles. Si el fusible es de 10 amperes en ese espacio, muere de 10 amperes y siempre se conserva de 10 amperes, siempre para siempre. Jamás se cambia la capacidad. Y menos reemplazar el fusible con alguna otra cosa, con algún otro arreglo chasquilla, ¿ya? No perdamos la palabra chasquilla, ¿ya? Porque es una palabra nuestra, diría yo, ¿ya? Que algunos por ahí hablan de chapuza ahora, ya donde vemos videos y todo eso, que vemos españoles, mexicanos, etcétera, que le dicen a las cosas así chasquillas, le dicen chapuza. Em, entonces, tratemos de mantener nuestras palabras, chasquilla, ¿ya? Cuando buscamos hacer una reparación chasquilla, por ejemplo, le ponen una moneda para que aguante más, le ponen un pedazo de cobre, de cable de cobre para que aguante más. Eso no lo hagan, ¿ya? Solo fusibles y de la misma capacidad que el sistema necesita, ¿ya? Eso con el tema de los fusibles, queridos amigos. Ahora, por último, vamos a leer, para terminar la clase del día de hoy, vamos a leer lo que aparece en este cuadro azul. Dice, importante, el motor es una motocicleta, perdón, el motor en una motocicleta se pone en funcionamiento por medio de un sistema de arranque que se acciona mediante un circuito eléctrico accionado por un interruptor o bien por un sistema mecánico accionado por un pedal de arranque y bobina. Tenemos dos casos ahí, súper importantes, ¿ya? Tenemos el caso en que la moto se pone en marcha por medio de un botoncito, ¿ya? Que es lo mejor del mundo para mí. Y el otro caso, hay motos que traen un pedal. Uno estira el pedal para el ladito, le pone el pie encima y ¡pum! Le pone un pisotón y con ese pisotón, ¡rum! Parte la moto, ¿ya? Y hay muy poquitas motos que traen los dos sistemas y que para mí también es excelente, ¿ya? Mientras tenga motor de partida, para mí es realmente excelente. ¿Por qué? Porque yo tengo las dos opciones. Pero si me dan a elegir uno o el otro, 100% motor de partida, porque no hay que estar peleando ahí con la moto, con que agarra compresión, no agarra compresión, etcétera. Para mí es mucho más cómodo, digan lo que digan, ¿ya? Así que eso, queridos amigos, por el día de hoy. Espero que les haya gustado esta clase. Cuídense mucho, ¿ya? Mi nombre es Ricardo y esto es practicatest.cl. Estudien mucho, hagan muchos videotest para que les vaya muy bien en su examen municipal. Recuerden siempre que tomar clases presenciales de manejo es una muy buena opción. Nos vemos, cuídense mucho. Chao, chao.